Bueno, decíamos que íbamos a hablar de un libro importante que acaba de salir, de José Sánchez Tortosa, El culto pedagógico, crítica del populismo educativo, que está en ACAL. O sea, don José, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que Sánchez Tortosa escribe en El Mundo, escribe en Libertad Digital, en fin, aunque es de la rama de Gustavo Bueno, pero tiene, digamos, una querencia natural a Gabriel Albiac, que también es de la casa. En fin, digamos que estamos entre gente de bien y de nivel. Bien, pues este es uno de los libros, probablemente de los que se han publicado sobre educación, el más trabajado, el más denso, el que va en el prólogo Inger Envist, que hace el prólogo y que estuvo el otro día con nosotros, que por un par de cierto, semanas, brillantísima. O sea, Sí, tiene el don de la comunicación, que eso es asombroso. Que es que lo hace, y aparte que habla un español. Magnífico. Sí, pero bueno, ¿cómo es posible que el locutor deportivo no haya aprendido español en 40 años? En cambio, Inger, que hable ahora un español perfecto. Bueno, pero... Perfecto y preciso, ¿eh? Pero es que no hay ni un adjetivo ni un tiempo verbal fuera de sitio. Pero este es un libro que va al origen de la educación, en Platón, y al origen de la degeneración de la educación. Para empezar, por resumir mucho, hay dos ideas básicas, que hay un sistema educativo, el tradicional que conocemos, pero hay otro, que es otro sistema, sobre todo es de Rousseau. Quizá también hay elementos antiguos, ¿no?, que trata de que la educación sea un sistema de adoctrinamiento en una religión, en una secta, en una forma, digamos, de inserción no institucional, sino de adhesión, digamos, sentimental. Que no pase por el intelecto. Y esa otra variante, que es lo que llama Sánchez Tortosa, antiintelectual, está en Rousseau, pero está también aquí en la Institución Libre de Enseñanza. Y es lo que permea y llega hasta la LOCSE y luego hasta el desastre educativo actual, que es la idea de que los sentimientos del alumno son lo fundamental. Es decir, aquí lo importante no es el profesor como institución, algo en lo que insiste mucho, siguiendo en esto a Gustavo Bueno, padre, entiende, a Gustavo Bueno Sánchez, el hijo, que es que la educación solo se entiende en la medida en que el maestro es una institución. Y esa institución está respaldada por la sociedad. Y la sociedad es una red de instituciones que es lo que le da autoridad al profesor. Si el profesor no tiene autoridad, si la sociedad no lo entiende, una institución necesaria, no funciona la transmisión de conocimientos. Pero claro, cuando no se busca eso, sino una especie de adhesión sentimental a una visión del mundo, pues tampoco hace falta. Al revés, lo que tienen es que acabar con la institución del profesorado, de la enseñanza como tal, para crear la pedagogía, que es cómo llevar, pues eso, el pedagogo, cómo llevar el esclavo, cómo llevar al niño y tenerlo controlado en la cabeza sin contarle nada, sin enseñarle nada. Bueno, esto es un trabajo de años, lo primero. Sí. El origen es una tesis doctoral, pero vamos, luego ha estado bastante desarrollado, es un trabajo de más de 10 años, sí. Bueno, ¿he interpretado bien el libro? Sí, bueno, hay que... Bueno, es obviamente, que el libro es un tocho, ¿eh? Sí, pero para matizar cualquiera mucho. interesado en la educación es fundamental, porque hay además una cantidad de referencias. Uno puede coger el hilo que quiera, yo cojo lo que a mí más me ha interesado, pero en estos momentos, al final dices que esperanza poca, ¿no? Sí, bueno, mi vínculo con Gabriel Albiac no es tanto natural como artificial, digamos, o académico, ¿no? Y luego ya sí ha traspasado eso. Y bueno, a través de él, claro, uno de los filósofos de referencia pues es Spinoza, ¿no? Sí. Y bueno, para Spinoza la esperanza es una de esas formas de autoengaño del ser humano, ¿no? Entonces, no, es un análisis, un trabajo de crítica entiendo que fundamentada sobre unos soportes filosóficos que yo entendía que eran necesarios para hacer ese trabajo. Luego hay una mirada histórica, un recorrido histórico que se centra en una parte del libro, en el caso español, pero que tiene alguna referencia más tangencial a otros aspectos, a otros países europeos. Ahí tiene un apartado sobre los casos nacionalsocialistas, el caso soviético, el caso fascista. El apartado que insiste mucho Inger en su prólogo, sí, sobre los años 30, cómo se parece
el sistema educativo emocional de los nazis al que se intenta imponer y se ha impuesto en las zonas que controlan los nacionalistas, ¿eh? Sí, hay también un apartado dedicado al nacionalismo en España. Pero vamos, yo lo que diría ahí, como conclusión, es lo que pretende ser eso, un diagnóstico, una crítica. Sí, no tengo ninguna esperanza en que esto tenga un efecto práctico, digamos, a medio plazo. Y sobre todo echando un ojo a las propuestas de los distintos partidos en España, pues no se ve nada que pueda augurar, en fin, una cierta reconstrucción del sistema público de enseñanza. Y sobre todo, las dos ideas que se desprenden de lo que has dicho y que yo creo que es la que siempre insisto como a modo de resumen, ¿no?, de esqueleto del libro. Primero, que más bien a partir de los años 90 en España, aunque está ya prefigurado, el sistema LOCSE está prefigurado en la ley del 70 realmente, ¿no? Hay ya puntos muy claros. Está el Villar-Palasí, que luego refuerza a Maravall en el 82, 84. Sí. Sí. Yo hablé entonces con Maravall y le dije algo que cuentas tú ahí. Digo, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Un almacén? Dice, es que con el paro que hay en Europa, ¿qué quieres? ¿Que estén en la calle? Digo, naturalmente lo que quiero es que alguien pueda estudiar. Digo, claro, como tú vienes de Oxford, yo he tenido que estudiar con una beca en Teruel. Claro, pero es la típica cosa del señorito de izquierdas. Sí. Dice, no, que no se vean los parados en la calle. Dice, ay, te vas a cargar la educación de los pobres, que es exactamente lo que ha pasado. Sí, esa es la tesis. La tesis es que, lejos de ser una escuela doctrinal, digamos, hay siempre, por supuesto, se arrastra algo de adoctrinamiento en muchos sentidos, ¿no?, muchas vías, pero más bien lo que se ha convertido en los sistemas públicos de enseñanza en España a partir del 90 sobre todo, pero en otros países un poco antes, es que ha desaparecido esa función de instrucción, de transmisión de conocimientos, de formación más académica, y en las escuelas públicas han venido a resolver más bien un problema demográfico. Bueno, que además también ahora es otro problema. Quiero decir que la demografía es otro problema. La última cuestión, yo os dejo preguntar. Hay una frase al final que me ha parecido de esas cosas cuando uno normalmente termina un libro, casi siempre, sobre todo si esto que se ve que está trabajado lo reescribe, que es que me parece, como yo soy profesor, hijo y nieto de maestros, pues claro, una de las cosas que más me ha dolido, yo he visto la autoridad que cualquier maestro tenía y cómo transmitía lo que decía a cualquier niño en el último pueblo perdido de España. Dice, dado que el conocimiento no se impone por ser más verdadero que la ignorancia, habrá que ser más fuerte para que pueda haber aprendizaje. Y esa fuerza no puede proceder solo del profesor como individuo, sino de su condición objetiva de función docente, que a su vez depende del respaldo material de las instituciones. Ahí reside su autoridad. Si depende solo de su atractivo personal, de su carácter o de su fuerza de habilidades psicológicas, el aprendizaje se vuelve tan incierto y se expone a variables que escapan a todo control racional, didáctico y político, y se cae en eso tan cotidiano de que la marcha del curso de unos alumnos dependa casi por completo de que les toque un profesor u otro. Es que esta es la madre del cordero. Es decir, claro, es verdad, y muchas veces a mí me vienen ahora, cuando he estado en las firmas del libro del comunismo, llegan muchos. Llegó la señora de la Enciclopedia Álvarez a regalarme el libro del maestro, porque su madre y su abuela también habían sido, entonces decía, de instrucción pública. El maestro nacional o maestros de instrucción pública, porque era de instrucción, no era educarlos para ser ciudadanos, era para que aprendieran cosas. Decía, claro, lo que hemos perdido es la autoridad. Es verdad que hay muchos maestros, y esto era en Valladolid, que tiene la mejor educación primaria de España, que tienen vocación. Y claro, el profesor rellena esa falta de autoridad institucional, digamos, con la gracia, con el gancho que tiene, con cómo les cuentan las cosas para que parezca que las cosas que les cuentan sean un poco de juego y tal, pero eso no es lo normal y además cada vez es más difícil. Más difícil, ¿no? Claro. Sí. Es que me parece un diagnóstico tan exacto y al mismo tiempo tan triste, porque yo tampoco no veo que los partidos estén por llevarle la contraria a la gente, que es lo más sencillo, no hay que trabajar. Gustavo, bueno, cuando analiza el componente, la naturaleza racional del ser humano, ¿no? Sí. Él sencillamente dice que no puede entenderse ni como una especie de mutación genética o emergencia o salto a la conciencia.
sino que depende de las instituciones, que exigen un cierto desarrollo material y tecnológico. Sí. Entonces es en las instituciones, como entramados de relaciones objetivas, donde él pone la racionalidad de las sociedades humanas, ¿no? Y en eso me apoyé precisamente para tratar de definir cuál tiene que ser la función de un sistema público de enseñanza. Por eso hay una parte en la que el profesor es definido estrictamente como una función, tomando la analogía de la función matemática. Es una función que tiene que entrar en un proceso que, si no está definido objetivamente, y es ese sistema de relaciones el que le da la autoridad y por tanto la función al profesor, pues todo depende del que te parámetros toque. psicológicos. Es que hay una... bueno, primero felicitar a José Sánchez Tortosa por su libro y por los artículos Por que el viene publicando trabajo, y por es que es un trabajo, magnífico. pero un trabajo de verdad, donde se puede entrar como una cantera a sacar material. Y ¿no? bueno, hay una parte que es experiencia personal, Sí, obviamente. no, también, obviamente, claro. y que es enriquecedora en ese sentido. Pero abundando un poco en lo que decíais, comentaba Manuel Olivencia, un destacado catedrático de Derecho Mercantil, incluso hay un código que lleva su apellido, decía: los catedráticos de universidad estamos toda la vida aspirando a que nos llamen maestros, y a los maestros lo que aspiran a ser profesores, tal. En ese tránsito, los maestros a profesores, apareció la figura de los pedagogos, que yo creo que han hecho un daño inmenso al sistema educativo, junto a la colaboración política de lo que algunos llaman los desertores de la tiza, que es esos que fracasan como maestros y al final quedan instalados al frente de los servicios correspondientes de los ministerios o ahora fundamentalmente de las autonomías. Pero tú decías, Espinosa, que la esperanza es una fórmula de autoengaño, pero es que yo creo que aquí no cabe ni eso, porque aquí está perdida cualquier esperanza. Primero, porque solamente hemos conocido un sistema, que es el sistema socialista, el que han puesto en socialista. Los intentos que ha habido de remover por parte de otras fuerzas políticas se han quedado o muy tímidos y no han llegado absolutamente a nada, y estamos viendo experiencias, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía. Ciudadanos se ha hecho cargo de la gestión de las universidades y el sistema educativo, y no remueve esas condiciones que desde su punto de vista del programa electoral quiere sacarlas adelante. Yo creo que ahí se encuentran que al final la derecha o el centro derecha termina consolidando las reformas que hace la izquierda, con lo cual estamos instalados en este sistema, y luego hay otro poderoso instrumento, que es la sindicalización de la enseñanza. Es decir, los intereses creados los sindicatos, que impide que haya cualquier cambio sobre el fantasma de no podemos acabar con la igualdad, las oportunidades, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho es averiar el llamado ascensor social, que ha sido siempre la educación. Aquellos adquirir pues unas posibilidades de vida que no daban, ¿no? Sánchez Yo creo que Tortosa, estamos en ese sentido, más que la esperanza como autoengaño, es que no cabe, hemos perdido la posibilidad de esa misma esperanza, porque no hay fuerzas ni hay energías suficientes para cambiar ese estatus que empieza efectivamente con Villar Palasí en los años finales del franquismo. Cuando menos latín y más deporte, que coincide. Sí. Pero hay una cosa que es que hay tantas historias apasionantes en este libro. Por ejemplo, la idea de que Sócrates nunca existió, que es una construcción como Homero, que es una construcción de Platón, y que me encaja perfectamente. Y luego el problema de la propia democracia, que está en la muerte de Sócrates, porque al final la crisis de la enseñanza está en la propia ley. La idea de que una ley, por principio, claro, por eso Platón al final prefiere las dictaduras. Dice, no, es que la ley democrática al final es la demagogía, como bien recordaban siempre Unamuno, la demagogía, y al final mata al sabio. Dice, porque pervierte a los jóvenes porque les enseña. No les adoctrina, sino que les enseña. Claro, eso es una perversión. Claro, Platón desde entonces descreyó mucho de la ley. Pero hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, y es que es el origen que cuenta de maestro, magister, y ministro, minister. El maestro es el que se ocupa de lo más, de lo importante, de lo demás. Y el ministro es el de lo menos, minus. O sea, que es exactamente. Y el problema es que aquí los ministros, los minus, han acabado con los magis, con los magíster. Sí, es muy importante, por lo que decías también, el aspecto terminológico. Yo en el libro propongo la mínima, seguramente estéril resistencia que puede quedar es, por ejemplo, una resistencia terminológica. Resistirse, ¿no?, a entrar en la jerga que lo ha empapado todo en el ámbito de la enseñanza. Jerga losiana, ¿no? Sí. Entonces, hablar de instrucción, por ejemplo, por eso hay un apartado dedicado a etimologías. Y en esas etimologías, instrucción, reválida, asignaturas, en lugar de materias o áreas de conocimiento, en fin, esta cosa fluida, ¿no?
Claro, ahí en las etimologías hago la comparativa entre el ministro y el maestro, y también entre el didaskalos en griego, vamos, el profesor. Sí. El profesor y el pedagogo, pero no ya, igual que el profesor en sí mismo, no es un bien pervertido por el sistema, sino que depende el pedagogo pasa igual. Un pedagogo, un funcionario, un trabajador de un departamento de orientación puede, por supuesto, hacer un trabajo muy valioso para los profesores. Es el propio sistema, no ya porque esté en manos de pedagogos, que los hay de todos los tipos, obviamente, sino que es la pedagogía la que se ha erigido como la autoridad máxima por encima de los profesores que conocen sus asignaturas en campos. El comisario político se ha hecho con el ejército. Y ahí es donde entra el componente, digamos, teológico, de teología más o menos barata o de saldo, porque claro, si la enseñanza no depende tanto del conocimiento, del componente intelectual o racional, pues depende más de los sentimientos, de lo subjetivo, y eso es una manera más o menos postmoderna de dar nombre a lo que otrora era el alma o la salvación. Yo quería preguntarle a nuestro invitado. Y te has adelantado, Pepe, que educadamente sí, había levantado antes el dedo, pero como viene del Ministerio del Interior, primero habla. Te manda. Hombre, te piso, me dejas. No lo ha dicho así como convencido. Venga, Cayetano, habla, que ya que has empezado. Vamos a ver, ¿estás de acuerdo que quizás uno de los errores o fallos desde la transición política es que cada gobierno que ha habido en España ha querido imponer, aunque estoy de acuerdo con Paco, que la izquierda en ese sentido ha sido mucho más contundente, su modelo educativo? O sea, yo no sé cuántas leyes educativas desde los tiempos de la UCD, de Otero Novas, ministro de Educación, luego el PSOE, luego el PP, luego el PSOE, luego el PP, los intentos fallidos de Esperanza Aguirre, ministra de Educación, etcétera. Es decir, que cada gobierno quiere imponer, eso por un lado. Y segundo, ¿tú crees que fue un error, me imagino que estarás de acuerdo, transferir la educación como competencia a las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por los nacionalistas? Hombre, aprendiendo de Spinoza, uno se da cuenta de que hay una lógica del error, hay una lógica del disparate, una lógica de la locura incluso, ¿no? Entonces depende de cuáles serán los objetivos. Seguramente no sea un error la deriva de la enseñanza en España. Si es verdad, como yo sostengo ahí, que es innecesaria una enseñanza de calidad en un momento en el que el Estado se está descomponiendo y por problemas demográficos de franjas de edad muy determinadas. Entonces, si la función social que le queda a la escuela pues es una especie de control demográfico, de bolsas de población desempleadas, pues entonces ha sido muy eficaz. Entonces no ha sido ningún error. Ahora, desde el punto de vista de lo que se entiende por un sistema de instrucción público, que lo que pretende es formar en la manera de sus posibilidades y de la mejor manera posible a sus futuros ciudadanos por necesidades del Estado, no ya por ser más bondadosos ni nada por el estilo, sino porque el Estado necesita eso, ¿no? Entonces sí, ha sido un desastre, una catástrofe. Pero con respecto a lo del pacto educativo hay mucho de mito ahí, ¿no? Hombre, es cierto que una ley educativa para asentarse y tener eficacia requeriría mantenerse estable cierto tiempo, a medio plazo, pero claro, depende de qué sistema público de enseñanza sea. Porque por muchos vaivenes que se hayan dado, digamos el modelo, ¿no? el ecosistema pedagógico que ya implanta la LOCSE, aunque está prefigurado antes, prácticamente no se ha tocado. Buenos días. Yo le comentaba, antes de entrar en el estudio, le comentaba a Paco una peripecia personal que me ocurrió a mí hace ya más de 40 años. En la Facultad de Económicas de Barcelona, en el primer curso, teníamos un delegado, en una época ya todavía de agitación política, teníamos un delegado que no consiguió aprobar ninguna asignatura, le fue muy mal, en fin, las matemáticas eran duras para él. Y muchos años después leí una entrevista con el mismo personaje. Tenía unos rasgos físicos muy, muy destacados que no voy a mencionar aquí, pues si no va a ser muy evidente. Y es un importante pedagogo. Claro, no habíamos podido con las matemáticas de primero de otra carrera. Yo te quería preguntar, ¿cómo los practicantes de una pseudociencia que no responde al método científico para nada, como es la pedagogía, y que es equiparable a la homeopatía, al psicoanálisis, a las flores de Bach o al materialismo dialéctico por las flores de Bach, supongo? A las flores de Bach.
que son muy eficaces. Bien, muy eficaces, pero porque la sugestión es muy importante también en la condición humana. Es una cosa, es una emulsión que te anima. Esto es como el té o la cafeína. No es que sea, puede ser bueno o malo, pero que es. Bueno, o sea, hablemos de la teoría de la falsación de Popper y no se corresponden mucho a las pruebas de Bach. Pero en cualquier caso, cómo los practicantes de este arte, si quieres llamarle arte, pero no ciencia, han conseguido ese enorme poder corporativo y gremial en las instituciones educativas del país. Primero, ¿cómo lo consiguieron? Porque me parece, eso es lo único grandioso de la pedagogía. ¿Cómo haber alcanzado ese poder para colocarse todos de funcionarios y determinar la educación del conjunto del país? ¿Y cómo se podría desmontar, si existe alguna posibilidad de desmontar ese poder siniestro que tiene? Bueno, desmontarlo solo se puede desde un plano primero filosófico, la crítica filosófica, y luego ya medidas políticas. ¿Cómo han llegado a ese poder? Bueno, no sabría responder con mucha certeza, pero es cierto que, es más, bueno, el otro día, por hablar de anécdotas, me comentaban un psicólogo que yo había tenido en el instituto en el que yo estudié y que había sido jesuita. que ahí citas mucho el sistema jesuítico. Claro, es una peripecia personal, pero yo creo que sí que es significativo en el siguiente sentido. Si la enseñanza, como decía antes, ha dejado de tener como objetivo prioritario el suministro y la formación en función de contenidos académicos, teóricos, etcétera, entonces todo queda en el plano de lo afectivo, de lo emocional, de los sentimientos. ¿Y quién es entonces el experto en eso? Claro, han sido relegados los expertos en los distintos campos de conocimiento y queda eso abierto para el experto en eso. El experto en eso es el psicólogo, en principio, ¿no? Pero que es el nuevo sacerdote, dice. Claro, lo que pasa es que en el ámbito de la enseñanza ese papel es el que ocupan los pedagogos. Entonces, sí, es cierto que tú tienes que mantener con el menor número de altercados posibles, bolsas de población en edad hormonalmente bastante problemática, ¿no? Sí. Pues realmente la enseñanza se tiene que convertir en una especie de entretenimiento. Y ahí es donde entra la pedagogía. La pedagogía no es una ciencia porque tiene que tocar tantos aspectos tan variados que no puede acotar su campo. Y en principio, como mucho, podría ser una técnica o un arte para aplicar los conocimientos en situaciones concretas del aula. Como ese no es el objetivo, pues el objetivo es el entretenimiento, de ahí lo del populismo, más bien quiere decir que la enseñanza se ha convertido en un espectáculo. Y ahí es donde entra la función del pedagogo, o de la función de la pedagogía como panóptico, ¿no? como el que dirige, ¿no? Bueno, y luego se añade a eso que los pedagogos generan esa cierta credibilidad de la que decía un sofista como Gorgias, ¿no? Decía, los enfermos me creen más a mí que a mi hermano que es médico, ¿no? Es decir, que los pedagogos en ese sentido son más creídos que los propios enseñantes en la materia. Sí. Ellos extendiendo su campo de influencia, su campo de proyección. Esa comparación la pone Platón cuando dice, si va el pastelero a un público de niños y claro, les ofrece los manjares más dulces y deliciosos, pues lógicamente ya no van a escuchar al médico que les dice que les va a tener que dar un jarabe. Sí. Bueno, hay una frase, digo porque eso de cómo se arregla, hay una frase que cita, que decía que era dices que es el lema que tenía casa de Isabela del Este, pero que viene de Cicerón, que es nec espe nec metu, sin esperanza ni miedo. Yo creo que esa es la tarea intelectual de ahora. Esperanza poca, porque la sociedad está muy acolchonada y muy bien instalada, y es muy cómodo, y es una vida muy, muy amable, etcétera. La vida muelle, que se decía. La vida muelle. Y al mismo tiempo sin miedo, porque es que todo es mentira, o sea, todo es un inmenso embeleco donde estamos ahora, desde hace como 15 días, una promoción de una escuela de EXE. Faltan 100.000 programadores en España. 100.000. O sea, es que es tremendo. No hay. Es un puesto de trabajo que antes de terminar, que es de FP. Pero claro, es concreto y hay que esforzarse. Es un saber que hay que transmitir y es un saber no discutible, no es opinable, no es un sentimiento, es una técnica. Oye, que no hay. Y no es una cosa, digamos, de una carrera de 12 años, ¿eh?
Oye, es un problema, estamos empezando a tener ya problemas estructurales del Estado, como decías. Entonces, lo único que podemos hacer, pues, sin esperanza ni miedo, decir, no tenemos esperanza porque la gente es bastante tonta, pero no tanto, es decir, que lo que es cómodo lo trata de preservar. Y luego, ni miedo, porque esto no se sostiene. Quiero decir, que es que la enseñanza, en el sentido estricto del término, es que está desapareciendo. Pero en fin, bueno, yo enhorabuena, antes de ir a los oyentes, enhorabuena por este libro, por este trabajo, y además porque para todos los que tengan algún interés en la educación, de verdad que es una cantera para sacar materiales. Luego unos seguirán por una línea, otros por otra. Mira, Torra es la consagración de la escuela hitleriana tal y cual. Los fuegos de campamento y todas estas cosas, todo está inventado. El culto de la naturaleza. Antes del Canigó estaban los fuegos de campamento de las SS. O sea que, en fin. Bueno, ¿dónde catalogamos a Rufián, Federico? Podría ser los Rufianes. En los Rufianes, ¿verdad? Sí, pero sí, esa es de las pocas cosas que hay, por suerte. Sí. O sea... Antes de ir a los oyentes, vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de Cabrera y Páez, que está en la avenida Buenavisa número 4 en Coín, en Málaga. Allí tienen todos los productos de Nouguet Lanzulé. Nuestro favorito es el champú Polinesia, ¿verdad? Este es el que aquí tenemos, sobre todo lo iremos a la crónica rosa, que hay unas cosas tremendas y tal. Sí, ahí tenéis verdadera que es ahí donde hay que entretenerse, o sea, no en la política. Bueno, pues para todos ellos que nos escuchan desde Coín, desde Málaga, un saludo. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues hay preguntas. Hay preguntas para José Sánchez Tortosa, pero también muchos testimonios de muchos maestros que nos cuentan su experiencia en las aulas con la politización de la educación. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos con los oyentes, Vanessa, a ver qué preguntas y sobre todo qué nos cuentan, porque la verdad es que uno va viendo por ahí, por España, maestros de vocación y a veces de familia, de región, lo que contábamos de Castilla, y es que están desesperados los pobres. Pues sí, además los oyentes están muy interesados en conocer su opinión sobre la ideología de género en la educación o el uso de nuevas tecnologías en las aulas, pero también hay, como decía, testimonios de maestros que nos cuentan cosas como esta. Buenos días, miren, yo soy maestro en Andalucía y la dictadura socialista que hemos tenido aquí durante tantos años ha hecho que en los colegios públicos no se pueda enseñar a los niños en condiciones porque llegan continuamente instrucciones de adoctrinamiento ideológico y lo importante no es que los niños aprendan. Quería preguntarle al señor Sánchez Tortosa qué piensa de que la ideología de género esté cada vez más extendida en la escuela. El modelo educativo actual, del sistema educativo, no de lo que se enseña, creo que podría ser revisable en función de las nuevas tecnologías. Lo que no puede ser es aprobando en las universidades y en las facultades para no quedarse sin clientela. ¿Cómo se va a impedir que cada vez que se cambie la ideología del gobierno nos aseguren que el plan que se ha hecho de educación se va a respetar y se va a mantener? Salvo que sea malo. Claro. Sí, bueno, son tantas son cosas. Varias cosas. Sí. Bueno, para empezar por las nuevas tecnologías. Es otro de las argucias más o menos espectaculares del marketing de la pedagogía. Y hay otro equívoco que es el de los jóvenes como nativos digitales. Eso es un mito. Son usuarios digitales, pero no necesariamente nativos en el sentido de que dominen a cierto nivel todos ellos o una gran mayoría esos dispositivos. Y también hay que precisar en qué niveles, obviamente. Yo diría que lo más sensato es que en primaria no entrara ni un solo dispositivo móvil en el aula. Y en las Cortes el Candy Crush debería estar desaconsejado. Hay que decir que hay colegios en donde han desaparecido los libros y los cuadernos, ya directamente se trabaja con tablets. Y además eso lo venden como un plus, ¿no? Como algo positivo, un avance. Un desastre. Bueno, lógicamente hay cosas que la tecnología, ventajas enormes que ofrece, pero para eso hace falta tener un bagaje ya muy sólido, ¿no? Y los niños, sobre todo en primaria, necesitan leer, escribir, hacer cuentas con bolígrafo y luego ya se puede ir introduciendo de manera muy medida más adelante, ¿no? Con respecto a la ideología de género o cualquier ideología, como siempre se nos reprocha a los filósofos que criticamos pero no proponemos nada, pues y yo lo incluyo ahí en algún apartado. Yo sí que hice en algún momento una propuesta de varios puntos de cómo creo yo que debería ser un sistema de enseñanza lo más sensato posible. Siempre teniendo en cuenta que lo que yo planteo no son, digamos, enmiendas a la totalidad ni
Es decir, que hay que tener en cuenta siempre a la hora de diseñar o confeccionar un sistema de enseñanza el contexto, el momento histórico, el estado, la situación cultural. Hay que tener en cuenta muchas variables y no el modelo que puede funcionar en un sitio puede no funcionar en otro. Los medios, por supuesto, las familias, en fin, lo sociológico. Pero bueno, aun teniendo en cuenta eso, una de las cosas que yo desde luego trataría de dejar en lo posible, aunque sé que no completamente no se puede, es todo lo que sea ideológico. Y esto, aunque pueda chocar, pues ya lo decía el propio Marx, ¿no? Que el profesor de matemáticas sea un liberal, un reaccionario, sea un socialdemócrata, da igual. De matemáticas. Y entonces todo lo que se pueda excluir lo ideológico del núcleo de las clases y de la enseñanza, me parece lo más sensato. Pues a lo tonto se nos han ido las 10. Estamos a un minuto después de las 10. Luego dicen que es árida la educación, ¿no? Que es asquerosa la pedagogía, pero bueno. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, José Sánchez Tortosa, por este libro, que, repito, cualquier persona que esté medianamente interesado en la educación pues puede encontrar, que está en ACAL, que acaba de salir y que le auguramos una larga vida porque hay mucha enjundia. Nos vamos a hacer una pausa ir. Y vamos de nuevo a las noticias. Aparte de las declaraciones Ay, es que me estás confundiendo, Federico. Claro. Tenazas, Tezanos, ya no sé ni lo que... Tenazas, llámale Tenazas, que es un nombre verdadero. ¿Le puedo llamar Tenazas? Pero siempre le han llamado Tenazas en Ferraz. Dice, anda, dile a Tenazas. Pero si era el que llevaba los cafés a la guerra y se le caían. Llevo todo el día concentrada para no llamarle Tenazas. Bueno, otros le llaman tazones, bueno, pues pero yo creo que es mejor Tenazas. Estamos pendientes ya del Consejo de Ministros que ha comenzado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.